Siempre hemos llenado el lugar. Les agradezco como perdón la demora, porque fueron mucho más de lo previsto. Les agradezco profundamente. Y en este lugar tan especial, Samadhi, la unión del hombre con el cielo a través del amor. Y además también unido por este triángulo de fuerza de Córdoba, que descubrimos allá por la década del 60 y el 70 con el maravilloso amigo Guillermo Alfredo Terrera. Un aplauso para él. Éramos dos locos universitarios que andaban por acá, no querían un pito. Pues claro, las cosas al tiempo, hay que darle tiempo, siempre digo. Y allá se me ocurrió en 1982, en el mes de enero del 82, me contrató durante 6 meses Canal 13 para hacer Más allá de la cuarta dimensión, y un programa hice, el Triángulo de Fuerza de Córdoba. El invitado era Guillermo Alfredo Terrera, y el periodista invitado también, mi gran amigo y excelente periodista Ernesto Ibarra, que era un enamorado de los ovnis, pero lo había puesto para hablar en contra de los ovnis, y él como buen periodista lo hacía. Y entonces yo le tiraba a hablar del tema de Susana Terrera, y fueron 2.500.000 personas que nos vieron aquella noche, y ustedes se dieron cuenta de lo que era Capilla del Monte, el Triángulo de Fuerza Divina de Invasión, de todos ustedes a este lugar, y cuánta gente hemos logrado que habitaron este lugar, que cuando caminábamos con Guillermo, creo que había 4.000, 4.500 personas, que llegan a los 20.000. Los exiliados de las ciudades metropolitanas, de las ciudades que a veces ya no podemos vivir, han venido a refugiarse en este triángulo de fuerza de Córdoba. Triángulo menor, pero no es el tema, sino que auténticamente. Y después, si Fabio y Guillermo dieron el puntapié inicial en enero del 82, en 1986 vino los muchachos, dejaron una huella, que es una doble evidencia científica extraterrestre en el Cerro del Pajarillo, y hoy nos juntamos 30 años después de aquel 1986 por idea de este gran tipo, maravilloso hombre que siente y vive esta problemática, que Fabián Ceballos. Un aplauso para él. Y estamos aquí. Y claro, pactamos dos cosas de esta charla de hoy: huellas de las naves extraterrestres
Y mañana domingo, qué lindo, vamos a ser los protagonistas, somos protagonistas del nuevo tiempo. Todos somos protagonistas del nuevo tiempo y atención a ser protagonistas del nuevo tiempo y vamos a profundizar mucho todo lo que hablamos hoy. Pero son las huellas. Los muchachos, mis amigos del espacio, los amigos de los mundos paralelos, los amigos del tiempo, como decía Albert Einstein, porque los ovnis pueden ser viajeros del tiempo, como decía el genio Albert Einstein. Claro, han dejado huellas, muchas huellas, que como también decía este muchacho maravilloso que estuvo clavado en la cruz, decía, no hay peor sordo que no quiere escuchar, ni peor ciego que el que no quiere ver. Y el que ve y escucha, auténticamente hay muchas huellas que han dejado los extraterrestres. En los 6 tipos de contactos que ha habido, 6 tipos de contactos, ustedes conocen popularmente los 3 tipos de contactos, con el creado por ese maravilloso amigo que fue el doctor Joseph Allen Hynek, el maravilloso astrónomo de allá del noroeste de los Estados Unidos, que hizo con encuentros cercanos del primer tipo, segundo tipo y tercer tipo. Encuentros cercanos del primer tipo es cuando alguien de ustedes, este hombre terrestre que está en esta cápsula espacial en la inmensidad del universo, mira un objeto raro y extraño y visualiza un ovni. Ese ovni de repente baja al planeta y se produce el encuentro cercano del segundo tipo, que son las huellas dejadas en el planeta Tierra. Contacto de tercer tipo es cuando de la nave sale el tripulante, el que maneja, el que conduce esa nave, y visualiza a uno de ustedes al tripulante de la nave. Pero en un congreso en Múnich, allá también, qué casualidad, fue en 1986 también, mirá Fabián. En Múnich yo le digo a Joseph, yo creo, Joseph, que nos quedamos un poquito cortos con eso de contacto de primero, segundo y tercer tipo, porque la gente nos está informando, ustedes son los testigos de los ovnis. Sin ustedes no existiría la ovnilogía, el estudio tratado de los ovnis. Ustedes son los testigos y a ustedes tenemos que investigarlo para encontrar la verdad. El camino del medio, ni creer por creer, ni decir sí porque sí, ni decir no como por decir no. Mis compañeros de la universidad, los compañeros de 12 años de Cannes, los compañeros del doctor Jacques Vallée de la NASA también, allá en la Sorbona de París, también negaban y siguen negando a veces y nunca investigaron un solo caso ovni. Hay que investigar para encontrar por el camino del medio, encontrar el sí y encontrar el no. Puedo decir no, o puedo decir sí con fundamento. Entonces dije, bueno, y se creó entonces lo que ahora se conoce mundialmente como la clasificación SERPA, que es contacto del cuarto tipo, quinto tipo y sexto tipo. ¿Qué son los contactos del cuarto tipo? Cuando bajaba el tripulante de la nave, lo toma a un extraterrestre, a un terrestre, y lo sube dentro de la nave, la famosa salvación. Viajan adentro de la nave, se quedan adentro de la nave, o si no viajan al lugar de origen donde viene esa nave. Y contactos del quinto tipo, muy difícil de investigar. Son los contactos telepáticos con extraterrestres, porque saben por qué es difícil, porque está la mente de ustedes por medio. Y la mente a veces puede producir un fraude, una mentira, inconscientemente y muchas veces también conscientemente. Pero yo encontré en enorme pajar de los contactos telepáticos con extraterrestres, pues son innumerables los contactos telepáticos con extraterrestres, encontré granitos de trigo para hacer la hipótesis, basándome en un documento de la NASA, del Apolo 15, en que Edgar Mitchell, el astronauta, estando en el Apolo 15 detrás de la cara oculta de la Luna, se comunicaba telepáticamente con el ingeniero Love Johnson, un ingeniero sueco radicado en Boston, los Estados Unidos, y tiraban las cartas Zener de la parapsicología para los 5 símbolos maravillosos que siempre estaban funcionando en la vida común y corriente, y tiraba una carta, digamos, una estrella, un cuadrado, una onda, y exactamente medido por relojes Maser, mucho más exactos que el reloj láser, medían que cuando a tal hora y tal minuto y tal segundo Edgar Mitchell tiraba una carta, él pensaba
y esa onda mental tenía que recorrer 300.000 kilómetros desde la Luna hasta el planeta Tierra y entrar en la mente de Lord Johnson, uno de los millones y millones de personas que están en el planeta Tierra. El ingeniero Lord Johnson acertó nada menos que el 87% de las cartas, y dijo la NASA, los contactos telepáticos, la telepatía no tiene espacio y no tiene tiempo. Y basándome en eso, y basándome también en la prueba de doble siglo científica de que una mujer, por ejemplo, en Madrid, me había dicho tal cosa y tal cosa y tal cosa, de un contacto con extraterrestre, y de repente una mujer en México y otro hombre en Buenos Aires o en Brasil, en los 18 países que estuve investigando y viviendo. Entonces estaba la prueba de doble siglo de la ciencia, y basándome en eso, en 1985, en un congreso en Panamá, presenté contactos del quinto tipo, contacto con extraterrestre, evidencia científica. Pero, siempre hago la salvedad, hay que estudiar cada uno de los contactos telepáticos porque está en la mente del ser humano. A veces sin querer se puede producir fraude. Nosotros a veces tenemos la necesidad de contactarnos con extraterrestres y a veces no es verdad ese contacto. Y otras aplicaciones de carácter psicológico, psicométrico, por distintas versiones. Pero es una verdad contacto telepático, es una verdad contacto telepático. Y este contacto del sexto tipo. ¿Qué pasa con el micrófono? Contacto del sexto tipo, que le gustaba tanto al gran astrofísico de la Universidad de Cornell, el doctor Carl Sagan, el maravilloso autor de Cosmos y también de esta película maravillosa que protagonizó Jodie Foster, que se llama Contacto. Es el verdadero Carl Sagan, un fanático del tema de la ornitología, pero su establishment y ser un astrofísico de tanta importancia, a veces no hablaba de los ovnis, pero comúnmente con él se hablaba permanentemente. Y él estudió los contactos del sexto tipo, las comunicaciones radioastronómicas de los extraterrestres con nosotros, señales radioastronómicas que reciben todos los laboratorios astronómicos del mundo. Yo estuve en Arecibo, en Puerto Rico, en Yorktown, en Mandomar, en Palomar, en Monte Wilson. Reciben señales radiales que no tenemos el código interplanetario o el ABC interplanetario para saber, pero son señales inteligentes que dan un código, y Carl Sagan se basó en eso para hacer mismo la película Contacto con Jodie Foster. Y él le gustaba muchísimo también el mundo de los mundos paralelos, eso que investigamos tanto con el doctor Jacques Vallée. 6 tipos de contacto, pero en los 6 tipos de contacto dejan huellas. Y la primera huella que podemos ver en el cielo, los famosos Foo Fighters, aquellos cazafantasmas que existían en la Segunda Guerra Mundial, en que eran luces, que ahora también ustedes fotografían permanentemente, y más acá con un triángulo de fuerza como es el Capilla del Monte, como es este triángulo menor de Córdoba, o sea, el triángulo mayor de Córdoba. Pero la concentración está en este triángulo menor de Capilla del Monte, que tiene la cadena del cerro Uritorco, no es solo un cerro, sino que están las gemelas, está el Pajarillo, están los Terrones, y acá en el centro está Capilla del Monte. Y ustedes ven también los Foo Fighters, que ahora llamamos, según la clasificación de Ryan Stanford, los drops, las pequeñas lucecitas que se mueven con movimiento inteligente que se paran y que fotografían tanto ahora con las técnicas de fotografía que están avanzadas. Y los Foo Fighters eran también lucecitas que perseguían a los bombarderos norteamericanos, alemanes, franceses, ingleses, y pensaban los alemanes que era el arma secreta de los ingleses, los norteamericanos, y los norteamericanos pensaban que era el arma secreta de los norteamericanos. Y esos Foo Fighters tienen gran inteligencia y movimiento, y estaban observando ese lío sociológico y político y económico que fue la Segunda Guerra Mundial, que mañana vamos a ver con profundidad cuando hagamos el tercer vivencial del gran cambio y la gran transformación que se está produciendo.
Y los Foo Fighters tienen, voy a dar un caso de los tantos que investigué. En Logroño, en España, un seminarista está en su departamento, con la ventana abierta, un día de verano, ayer en el mes de julio, estaba estudiando, estaba colocando una grabación en un magnetofón. Magnetofones en España, el grabador. Y estaba estudiando y de repente por la ventana entra un Foo Fighter. Él no sabía nada de Foo Fighter, y una lucecita que entra, recorre todo el techo, inteligentemente recorre el techo, vuelve hasta la ventana, de repente baja al centro y en el centro larga como una especie de periscopio que va bajando directamente y queda el sonido de esa nave ahí en el magnetofón, en el grabador de Javier Bosque, un seminarista común y corriente. Podemos con el 6 de Barcelona empezar a investigar en el laboratorio de Madrid y es un sonido que es distinto a todos los sonidos, la amplitud de sonidos que tenemos acá en el planeta Tierra. Una evidencia de algo similar, porque después que el periscopio se metió adentro de la lucecita, que se vio una bolita así, más o menos de luz, se fue por donde vine y se fue por... Se da cuenta Javier Bosque que estaba tirado ahí, estaba asombrado, atónito viendo el movimiento de esta luz. Y son los drones que ustedes filman permanentemente acá en el Capilla del Monte. Una nueva denominación más actual, digamos, pero sigue siendo Foo Fighter. Es el Foo Fighter que dicen Casa Fantasma. Son platillos de observación lumínicos que largan quizás de las naves madres de las naves cigarras. Las otras señales en el cielo son las famosas nubes Villiquen, que yo le digo. Esas nubes que se plantearon en la lista de Villiquen, que estaban muy bien contornaditas con su voladito bien armado. Y son nubes, por ejemplo, que pasó, y acá tengo un testigo, que mi pobre mujer, Adriana Ferreira, un día subió al Huayna Picchu, montaña joven con una compañera, el grupo de había quedado abajo en Huayna Picchu. Huayna Picchu es la montaña que es la clásica fotografía de Machu Picchu, y todo el mundo cree que eso es Machu Picchu. La montaña es Huayna Picchu, y lo que está acá es la ciudad sagrada de Machu Picchu, la montaña vieja, y Huayna Picchu es la montaña joven. Ellas suben las dos arriba del Huayna Picchu y una contemplación de los Andes maravilloso, un paisaje maravilloso, y ven que pasan nubes de derecha a izquierda y eso, y miran para la izquierda, de repente viene una navecita muy Villiquen, viene lentamente y eso, se para arriba de ellas, como unos 400, 500 metros sobre la cabeza de ellos. Mira, qué rara esta nube, mi idea de los hombres. La mujer del investigador. Entonces, la mira y después mira y se va directamente. Baja y dice a Dios, ¿sabes qué? Fue maravillosa la experiencia como en Picchu, ¿sabes qué? Hubo una nube rara. Sí, vos sabés que me cuento todo esto. Y bueno, ¿sabes qué, mi querida Adriana? Viste un ovni, una nave extraterrestre. Pero, claro, dice, ¿por qué es? Y lo sustenta el físico francés Jean Goupil. Ellos forman con esa nube de campo repulsivo, una campana de vacío, en que esa campana de vacío produce también el no sonido que tiene una nave. Porque uno dice que una nave física, material, fuerte, porque en la vez son de 25, 30, 50 centímetros, hasta 150 metros como la nave que yo vi en el año 59, la nave madre. ¿Cómo no produjo sonido? ¿Cómo no puede sonido? Hace un campo, él se llamaba campo repulsivo de fuerza. Es como una campana de vacío, para que lo entiendan ustedes, y se mueven y desplazan el sonido y no pueden absolutamente ningún sonido. Las nubes Villiquen, y también hay otra nube, también que es una huella. A veces vemos unas nubes alargadas, que casi siempre tienen, qué casualidad, de 100 a 150 metros. El largo que tiene una nave cigarra.
y se ve totalmente esa nave ahí, está dura y se queda quieta esa nube. Y de adentro de la nube salen pequeñas luces que se mueven, que son los platillos de observación, los Foo Fighters. Ha habido muchos casos en distintas partes del mundo, son innumerables. Pero también lo que es importante es las huellas en el suelo. Cuando baja el aparato deja evidencia en el suelo. Y el primer caso de huella no bajó, pero sí explotó una parte de esa nave en la playa de Ubatuba, en 1957. Mire cuántos años. Y un oficial de la Marina de Guerra brasileña, la hermosa playa de Ubatuba, también escucha con una explosión y cae en la playa de Ubatuba y lo estudian 5 laboratorios, 3 norteamericanos y 2 brasileños, y todos dan mercurio puro que no se conoce en el planeta Tierra. Y en aquel momento se sabía tampoco, pero fue motivo también para que en 1958 se hiciera un expediente 960-0069-58 firmado por el presidente Juscelino Kubitschek, firmado por el contaminante Wenceslao Brandão, ministro de Marina del Brasil, firmado por el embajador Maurice Sutherland, embajador norteamericano. Y fue un expediente, la primera declaración oficial de la existencia del hombre. Un presidente como Juscelino Kubitschek, un desarrollista muy amigo de Arturo Frondizi, que pudo gobernar 5 años en Brasil y que hizo también una cosa maravillosa que se llama Brasilia, la ciudad que fue del futuro, y que él decía que iba a tener 1 millón de habitantes en 2001 y tuvo 4 millones de habitantes en Brasil, una ciudad perfecta, que es una ciudad que vamos a hacer en el futuro. Y lo hizo un genio de la política, un leonino maravilloso que tuve oportunidad de conocerlo, Juscelino Kubitschek, con las mismas ideas desarrollistas de un señor llamado Arturo Frondizi. Pero en Brasil pudo gobernar Juscelino Kubitschek y lamentablemente en mi amada Argentina Arturo Frondizi lo echaron los militares. Menos mal que había un señor Carlos Frigerio, que hoy también hay un Frigerio en un gobierno actual. Y después de Ubatuba tuve un caso maravilloso, que fue el caso Tranca. 7 naves extraterrestres descienden en una estancia tucumana. Yo que dudaba tanto hasta el año 63, el 59 que empecé a investigar después que vi el OVNI, el 63. Como soy investigador, empecé a tener la duda. Y ustedes me tienen que convencer de que viene un OVNI. Hoy en 2016 también viene cualquiera de ustedes y yo lo tengo que investigar, porque yo tengo que hablar con honestidad y con seriedad a ustedes, yo no les puedo mentir. Le pueden reprochar 1000 cosas a Fabio, pero nunca le podrán reprochar que todo lo que dice, lo que escribe, lo que habla por televisión, por lo que habla por la radio, todo está previamente investigado, porque yo soy el primero que tengo que convencer, pero por el camino del medio, con evidencia real y documental de que existe. Y evidentemente ahí en caso Tranca 7 naves salen y asolan una estancia tucumana. La familia Moreno, ya no digo la ciudad de las chicas Moreno, porque me dice Fabio, todo en el mundo entero, todo el mundo sabe de estas edades totalmente. Eran 3 maestras, una directora de escuela y un intendente de Tucumán, que son protagonistas durante 45 minutos de una nave que estaba a unos 75 metros pasando la tranquera, que de repente cuando se acercan las 2 de las hermanas Moreno, Jolie Moreno Colotti y Yolanda Moreno, se acercan y de repente con una linterna y sale de la nave que estaba ahí, calcularon 25 metros más o menos de diámetro, era como una nube que estaba como flotando, como un sembradío de lechugas y de tomates que ellos tenían. Salen haces de luces que inundan toda la noche y la hacen de día a esa noche del 21 de octubre. Y además cuando vamos con el capitán Omar Roque Pagani, jefe del departamento OVNI de la Marina de Guerra, porque en la década del 60 investigamos seriamente a los OVNIs y lo investigaba el gobierno argentino seriamente.
capitán de fragata Omar López Pagani, ingeniero civil por la Marina de Guerra, y el comandante, el comodoro, perdón, brigadier Eduardo J. Palma, también por la fuerza por la aeronáutica de este país. Y hicimos también todo un vademécum que se perdió con el tiempo por los políticos en el elefante blanco de la Marina de Guerra. Ahora no quedó nada de toda esa investigación que hicimos con Omar y con Eduardo. Y se trataba, y el jefe de departamento OVNI de aeronáutica y jefe de departamento OVNI de la Marina de Guerra. Y fuimos los dos, los tres, también con otro gran investigador, Eduardo Ascuy, fuimos a Tranca. Y fueron los testigos, fueron maravillosos, 6 testigos, estupendos. Pero encontramos algo muy bien. Eran bolitas de naftalina que estaban en la huella dejada por la nave más grande. La que se levantó en determinado momento, que era la nave madre, y salieron 6 platillos de observación en perfecta formación en vez se perdieron hacia la Sierra de Medina, en Salta, otro gran centro también de fuerza que es la Sierra de Medina, como es Tranca, en Tucumán. Y contamos, vimos con Omar y con Eduardo, vimos bolitas de naftalina, y a mí se me ocurrió la peregrina idea, ¿por qué no hacemos investigar? Y el ingeniero Guillermo Moreno, que formaba parte de la familia Moreno, me dice, mira, yo tengo que llegar a la Universidad Nacional de Tucumán. Y la Universidad Nacional de Tucumán, el jefe del laboratorio químico, José Guillermo Gonzalo Tell, ese señor dijo, y dijo con honestidad, en un sentido de honestidad, que eran 96,58 carbonatos de calcio y 3,22 carbonatos de potasio. Calcio y potasio que no se unen en el planeta Tierra y con un estado de pureza maravilloso ese calcio. Evidencia extraterrestre total. Y además, si mintiera la Universidad de Tucumán, si mintiera el comodoro Palma, si mintiera el capitán Pagani, si mintiera Fabio Serva, si mintiera la familia Moreno, había testigos que eso sí que no mienten. Me basaba muchísimo en ello. Cuando llegamos, los perros bravos, 5 perros bravos, 2 de raza policía, aullaban a 25 días del acontecimiento. ¿Y saben qué? El corral de las gallinas, que estaban todas como, donde estaban como borrachas, las gallinas, las haces de luces que se movieron por todos lados. Y fui el primer investigador, como decía Antonio Rivera, y mi ahijado maravilloso, con José Benítez, que dijeron que vos fuiste el que nos metiste en los haces de luces compactos y carentes. ¿Qué son? Esos haces de luces compactos y carentes. Sale de la nave un compacto, es decir, si yo una luz nuestra de linterna se expande, esos son compactos que van dirigidos y se mueven directamente. Pero también pude investigar en el pantano de Gabriel Galán. Bueno, el pantano de Gabriel Galán en España, los pantanos son las represas. Una nave que cargó 7 haces de luces compactos y coherentes y absorbían el agua de la represa de Gabriel Galán. Metían por 2 de ellos, absorbían el agua y veían los testigos cómo levantaban el agua. Porque el agua, esa cosa que es tan prioritaria en la Argentina y en el mundo, y que somos bendecidos por las aguas nosotros en la Argentina, el agua es la propulsión más energética y más fuerte, y ellos utilizan como propulsión el agua, dividen el oxígeno y el hidrógeno y producen estos campos antigravitatorios que todavía nosotros los científicos ni sabemos ni tenemos idea de los campos antigravitatorios y los campos magnéticos. Y además, otro caso también de hacer de luces, en Gualeguaychú, un simple hacendado, que de repente en la ruta 12 estaba parado un hombre que saca también, siempre que sacan 5 haces de luces compactos y coherentes. Pero uno tuvo una particularidad de bajar y de repente de ese mismo haz de luz se le vienen otros 5. ¿Qué tipo de energía tiene? Pensamos como hipótesis de trabajo, como idea, que es un rayo láser
que evolucionaron mucho más que las razas que tenemos en la actualidad. Es más, una de las chicas morenas en determinado momento, la Jolie Moreno Colotti, la más joven de todas, sale por la parte de atrás cuando ve que los hace de luz y ella mete el brazo dentro del haz de luz y lo pudo meter dentro del haz de luz. Enseguida el haz de luz se recogió para adentro de la nave y cuando salió la volteó a Jolie Moreno Colotti, una mujer bastante corpulenta de 21 años. ¿Cómo? Puede meterse un brazo y puede tener la potencia de voltear a una persona, y es más. Otro caso de hacer de luces. El caso que mundialmente, afortunadamente, tuvimos el premio mundial a la mejor investigación de contacto de cuarto tipo. Un simple camionero de 25 años en Bahía Blanca llamado Dionisio Blanca. Lo hacen subir 3 seres extraterrestres, 2 hombres y una mujer. Y la capitana era la mujer. Se viene el muchacho más cargado también de la... lo suben con el que estaba cambiando la rueda, lo suben, va caminando por el haz de luz con los 3 seres extraterrestres y van caminando, y Dionisio, cuando le hicimos hipnosis también, le hicimos también el total sol y con sol la verdad, mira a través del haz de luz y ve la tierra. Claro, si Jolie pudo meter la mano, ¿cómo es? Y pueden caminar por un haz de luz. ¿Qué tipo de energía? Como decía Carl Sagan, nos llevan 200, 300 años de tecnología superior. Y tecnología basada en la parte espiritual, y no átomos para la guerra, sino átomos para la paz, como quería John Fitzgerald Kennedy. Porque no buscan la guerra, no buscan la violencia y la agresión, que somos tan prioritarios acá con la violencia y la agresión. Normal que vienen nuevos tiempos y que pensemos que empezaremos a dialogar, a compartir. Bueno, no me meto en el tema de mañana. Hay otro caso fabuloso. Los anillos de las hadas y de las brujas. Hadas y brujas. Una denominación que viene de la Edad Media, pero ahora hemos descubierto que las hadas y las brujas son las naves extraterrestres. ¿Por qué? Cantidad de casos. Pero voy a dar uno que es fundamental, que me avivó a mí de la presencia extraterrestre. En un campo de los hermanos Damián en Santa Fe, hubo otro similar también en México, y otro también que investiga en Costa Rica y en Colombia. Pero el más significativo fue el de los hermanos Damián, en Calcaranía, muy cerca de Rosario. El día sábado anterior había recorrido Hugo Damiani el campo viendo sus vacas o su ganado. No había ninguna novedad. De repente, el domingo hace lo mismo y se encuentra con 16 anillos de las hadas, 16, múltiplos de 4. Le llama mucho la atención, y entonces le habla a un periodista de Rosario, hace la investigación y me llaman a mí a Buenos Aires y voy a investigar. ¿Y qué es lo que encontré? 16 anillos, todos múltiplos de 4. Qué inteligente que son estas hadas de estas brujas. De 4, de 8, de 12, de 16, el más grande de 32. El de 16 grados, el de 16 metros de diámetro. Perdón, me apliqué a lo mejor muchos temas. El anillo de las hadas, dice la botánica que el hongo Calvatia linacina, el hongo esponja, tiene la rara particularidad, el científico se lava siempre con la rara particularidad, o se logra eso, no saben por qué, que ese hongo de linacina produce el anillo de las hadas y de las brujas, el hongo Calvatia linacina. Pero este aquí, que en el campo de Damiani, el de 16 metros estaba, en el campo había 8, alrededor de 8 metros en la parte de arriba, y había un cañadón que pasaba
por lo que canta de los hermanos Damiani. Y qué casualidad que no seguía el anillo para abajo, sino que estaba de acá y después seguía abajo. Esto era algo de arriba, algo magnético, algo que produjo el anillo de la sala. Y es más, después los famosos hongos gigantescos. El cabal de Vinacina tiene de 15, 20, 30 centímetros como máximo. Yo llevé a Buenos Aires un hongo gigantesco de 1,20 m de estatura, 1,20 m de un hongo. Y ahí expliqué que es algo energético, magnético, que produce el anillo de las alas y de las rocas. Y las alas y las rocas son las naves extraterrestres. No es un proceso botánico, como dicen los botánicos, sino que es algo que producen estos señores. Y es famoso en el mundo entero por este caso del anillo de las alas, que me posibilitó un caso de ustedes muy bien investigado. Y la noche anterior hubo mucho avistamiento de luces raras por todo Santa Fe, por Rosario, por Caracas. Y se ve que habrán bajado 16 naves en el campo de tener cada una, según el tamaño fue dejando esto en el campo de Guadalajara también. Y también está otra cosa muy importante en Venezuela, los pastos quemados y los pastos reverdecidos. Es muy clásico que también todos son múltiplos de 4, 8, 12, que aparecieron hasta propios jardines de una quinta en Florencio Varela, por ejemplo, en una quinta también en las afueras de Madrid, en Venezuela, en innumerables casos en distintas partes del mundo. Y es pastos quemados, pero también está lo que sucede. Hay contacto homosexual también. ¿Saben qué? Pero están los pastos reverdecidos que me interesan mucho. Un día voy a Machu Picchu con los grupos, esos 53 grupos que lleven más de 2.000 personas, cuando puedan venir a Perú con mucho gusto. Porque la vida es antes y después de Perú. ¿No es cierto, Fabián? ¿No es cierto, Adriana? ¿No es cierto, María del Rosario? La vida es antes y después de Perú. El centro magnético más importante que he conocido en mi vida es el Valle Sagrado. 125 kilómetros, que es 10 veces el tiempo de fuerza de Córdoba. Con ese río maravilloso que se llama Vilcamayo, el mal llamado Urubamba, que tiene una fuerza energética estupenda y que va desde Cusco, sale de la Rabia como una pequeña lagunita chiquitita y se va fortaleciendo, va subiendo y va para el norte. Y cuando llega a Cusco es un río caudaloso, maravilloso. Pasa por todo el Valle Sagrado, la granja más importante de toda Sudamérica, y después desde arriba Machu Picchu la abraza la montaña vieja y se va a perder por el río Marañón. Es un río sagrado. Y qué casualidad que los ríos sagrados van todos para el norte, al revés de todos los ríos que van para el sur, sino van de este o oeste a este. Y son qué casualidad que es el Vilcamayo, el Urubamba aquí en Sudamérica, el Ganges, el Nilo y el Jordán. Qué casualidad. Los ríos sagrados que van para el norte. ¿Qué se debe dar? Para saber. Y un día entra a Machu Picchu con un grupo a unos 10 años más o menos. Y Juan, uno de los cuidadores, le dice: Fabio, ya me dice señor Fabio, anoche estuvieron sus amigos por acá. Y fuimos y encontramos unos pastos reverdecidos, también de 16 metros, en pleno Machu Picchu, que fueron todas etapas de cuarta dimensión. Producen una energética. Es decir, como si fuera, lo reverdecen, el pasto está verde, y a donde se largó la energía del ovni, se reverdece y es como si hubiera un venado prematuro hubiera venido en esa huella. Y después están otras evidencias también de las huellas de extraterrestres.
los ovnis caídos. Ustedes conocen el ovni caído de Nueva México, el incidente rojo, que es verdadero, es verdadero. Sucedió, bueno, que no saben, me parece un ovni que cayó, que dejó 3 seres extraterrestres pequeños, de 96 centímetros de estatura, que se hizo una autopsia. No la autopsia que vienen ustedes por televisión, eso es totalmente fraudulento, esa película. Totalmente fraudulento. Es un vivo londinense de ciencia ficción que hicimos, bueno, con Chiche Gerwin, en un programa para 9, hicimos también el muñeco perfecto y simulamos todo como es la película. Pero hubo una autopsia y tienen como toda... todavía, bueno, ya les puedo también definir las naves. Los ovnis, al menos para un investigador llamado Fabio Serpa, son naves extraterrestres pilotadas o dirigidas por seres inteligentes de conformación antropomórfica. ¿Por qué definí en 1975 la única definición de ovni que hay en el mundo y que todos aceptan? Naves, son naves físicas que se mueven, se desplazan y que bajan el planeta. Extraterrestres. Atención con la palabra extraterrestre. No quiere decir que sea jupiteriano, venusino, marciano. No. Quiere decir extraterrestre, fuera de lo terrestre, fuera de nuestra cultura, fuera de nuestra ciencia, fuera de todo nuestro conocimiento actual. Porque los extraterrestres pueden ser viajeros del espacio, viajeros del mundo paralelo, viajeros del tiempo, que son todos extraterrestres. Pilotadas o dirigidas por seres inteligentes. Todo el comportamiento de las naves es inteligente. Ese Foo Fighter de los drones es totalmente inteligente en su comportamiento. Como las naves también son inteligentes. Muchas son dirigidas, otras son pilotadas, y baja el piloto, y el piloto no son enanitos verdes, ni seres con antenitas de la ciencia ficción, sino que son de conformación antropomórfica, conformación humana igual que nosotros. Tienen una cabeza, los hombros, 2 brazos, 2 torsos, 2 piernas, son exactamente igual que nosotros. Y la ciencia lo sabe, porque el carbón y la cadena del ácido dióxido-nucleico saben que en el espacio exterior existe, porque hay vida en el espacio exterior, vida conocida como la que conocemos nosotros, que estudió también el doctor González. ¿Qué pasó? Hay extraterrestres también. Y estas naves extraterrestres pilotadas o dirigidas por seres inteligentes como conformación antropomórfica se han caído, porque no son infalibles. Y ha habido 5 platos voladores caídos. El de Roswell, otro en Nueva México, otro en Suecia, otro en Sudáfrica y otro en Noruega. 5 y los seres, esos 3 seres que fueron estudiados y analizados, no están en el área 51 que yo conocí y después les voy a hablar. No están en el área 51, están en la base aérea de Wright-Patterson, el señor de Dayton, en el estado de Ohio, que es el servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea Norteamericana. ¿Y por qué los norteamericanos niegan tanto esta problemática? Y claro, con la violencia y la agresión que tiene el ser humano en la actualidad, ¿cómo van a aceptar una nave que tiene una tecnología superior a todo lo que conocemos nosotros y no nos invaden? Porque si hubieran querido invadir, estaríamos todos en Gautánamo en este momento, en Gautánamo extraterrestre. No tiene el criterio de violencia y de agresión que tenemos los seres humanos. Ahí hay quizá violencia o agresión, una mutilación de ganados y en otros contactos, pero son científicos, son de grado menor. Nos interesa mucho más el futuro contacto que va a producir esos seres angelicales. Bueno, hablamos mañana de todo eso. Y los ovnis caídos, el sentido de Orwell es decir que es auténtico y verdadero. ¿Por qué? Cuando cayó en el año 1947 el desierto de Nueva México, por investigar y siguieron comisiones en que estaba, qué casualidad, el doctor Joseph Allen McCartney, y estaba el coronel Wendell Stevens. Y Wendell Stevens, cuando se jubiló de la Fuerza Aérea Norteamericana,
coronel de la Fuerza Aérea. Allá en la década del 60 dijo, yo ya no le debo nada al tío Sam, y jubilado, voy a hablar de lo que yo viví. Fue el que destapó la olla en la década del 60, y ustedes conocen por el incidente de Rorschach. Fue mi amigo personal y Adriano también lo conoció, coronel Wendell Steele, un tipo que se jugó profundamente. ¿Saben por qué? Porque cuando empezó a hablar de OVNI en Nuevo México, lo llamaron la Fuerza Aérea, coronel, los ovnis o la jubilación. Lo pensó Wendell y le dijo, los ovnis, se quedó sin jubilación, porque la Fuerza Aérea Norteamericana, pero qué casualidad, al tiempo hay que darle tiempo. ¿Qué razón tenía Fabio? Bueno, y el besito con la mano, hace 2 años atrás, 2014, la primera fue con la CNN. No es un reportaje de la CNN de 2013. En 2013 me llaman de la CNN de Dallas y hacemos un videoconferencia, porque la CIA norteamericana y el ATIC reconocieron que el incidente Robbie era verdadero. Habían pasado 60 años y reconocieron. Y ahí hay un fanático de los ovnis que es este chico, como era. Bueno, me hizo un reportaje muy lindo, muy hermoso, porque reconoció el incidente Robbie de 60 años. ¿Y por qué durante 60 años negó la Fuerza Aérea Norteamericana? ¿A qué se deberá esto? ¿Saben por qué? Por este criterio. Como naves superiores a la tecnología que tiene el norteamericano, supuestamente la potencia número 1 de este planeta, entran y violan todo el sistema de radares que tienen las naves, bajan tripulantes, como en el caso de Socorro, en el caso de Nueva México, cantidad de casos que ha habido. Y tiene la oportunidad de hacer muchos programas en Estados Unidos, como me llevaba mucho en la Univisión para hacer programas allá. Y no, pues políticamente no, pero los tiempos han venido. O pregunten a Kennedy que veían los ovnis. No le pregunten, por ejemplo, a Lyndon Johnson que no, ni a George Bush ni remotamente. Pero pregúntenle al presidente Obama que piensa de los ovnis. Que piensa en cantidad de gobernantes. Ahora hay 18 declaraciones oficiales de gobierno que alguna vez lograremos en la Argentina. Quizás antes que me vaya con la patilla para adelante, para arriba, para ir en contacto con el grande de los grandes. Después tenemos que hacer una declaración oficial. Que se forme una comisión verdadera, no la comisión trucha que hay en la actualidad. Porque además ahora le quiero hablar, dice, además de el penúltimo caso que le doy, porque voy a hacer hablar con el pajarillo, por supuesto. Hay una declaración oficial de la caminata de un ser extraterrestre en el suelo planetario, dado por un teniente coronel, Benjamín López, de la Fuerza Aérea Militar, de la Fuerza Militar Argentina, en pleno proceso en 1978, que declaró oficialmente la caminata de un ser extraterrestre, un caso excepcional del dique La Florida. 6 testigos, excelentes, 5 menos cuarto de la madrugada, están pescando en el dique La Florida, y de repente se hace todo luz de día y ven una nave totalmente luminosa y desciende a unos 150 metros de ellos, el dique La Florida. Por supuesto los pescadores ahí atentos. Se abre una escalinata y sale un ser de 2,50 metros de estatura, rubio, alto. Cuando yo presento el dibujo, una vez en España, me dice, porque era muy buen mozo, cabellera larga, los seres angelicanos que pintan todos los libros sagrados y los van, sale y camina. Una vez en el Gran Silencio, que estaba en Valencia, en España, una mujer dice, oye, qué majo que es ese extraterrestre. Claro. Y baja y deja pisadas en el barro de aquel momento que había llovido la noche anterior. Eso se investiga por la Universidad de San Luis y por el grupo de Fabio Serpa, por la Policía Federal Argentina en su delegación Puntana y por la Policía de la provincia de San Luis. Y el teniente coronel Raúl también López
hecho con esas pisadas de investigación, que se ven excelentes casos. Y cuando el domingo a la noche, ya me estaba haciendo, después de 4 días que estuve haciendo la investigación allá, me fui a saludar, el teniente coronel, por un tratamiento, me dijo, yo no sabía que se trataba tan seriamente esto, el caso de los hombres, sí, tratamos todos seriamente. Y me dijo, nunca le digan a Fabio Serpa, ¿en qué puedo serle yo útil? Murió. Bueno, lo que yo le puedo hacer útil con mucho gusto. Hice una pausa y le dije, teniente coronel, usted es un comunicador a la prensa, ¿no podría hacer un comunicado oficial sobre esto? Se puso duro y dijo, bueno, tendría que hablar con el superior. Bueno, me saludé, lo razoné. Pero la otra mañana cuando me iba bien el secretario, el teniente coronel, por favor, que me lo va y le entrega eso. Declaración oficial de la caminata de ustedes a derecho por un militar argentino en el año 78 en pleno proceso de la Argentina. ¿Estaban enterados ustedes de esto? No. ¿Cómo se oculta? Hay 2 declaraciones de la Argentina. Además de José Nieco Vicente en 1958, la Marina de Guerra Argentina en 1965, el día 5 de julio de 1965, hacen comunicado que marinos de la Marina de Guerra Argentina en la isla de excepción de la Antártida vieron ovni y lo declara el contaminante Benigno Varela, que fue el que nos nombró a Capitán Pagani a través de la iniciativa que yo tuve. Acá, bueno, porque Pagani que no se vio como jefe de tratamiento ovni. Pero por supuesto, terminó Benigno Varela y el que vino acá borró con el codo las cosas, siempre pasa mucho en la política. Los engaños no los tienen. Estamos unidos acá esta noche, una hermosa noche. Qué silencio que tienen. Los agradezco profundamente. Se quiere meter entre la cabeza mía, ¿no es cierto? Estamos unidos porque hace 30 años, el 9 de enero de 1986, ante una abuela, una mujer anciana, mayor, y un pequeño capillense, ven como una nave pasa y deja una huella. Pasa como unos segundos ahí, quizás 2 minutos. 2 minutos como más, y sigue ahí y deja la huella negra de su marca. Si mintieron esos testigos, si miente Fabio Serpa, si miente todos los que han hablado del pajarillo, había testigos que no mentían. Los perros bravos estaban dando vueltas alrededor, estaban con la cola baja alrededor de la huella. Los pájaros daban vueltas alrededor. Los animales no se metían adentro de la nave, ellos adentro de la huella. Ellos no mienten. Y esa huella negra que dejaron el pajarillo, un año después, en 1987, para el verano también, hubo el incendio de todos los cerros, y qué casualidad que esa huella pasó a ser blanca como la conocieron ustedes. ¿Qué pasó ahí? Nadie tuvo una explicación científica de cómo una huella negra no se pudo incendiar y por qué el fuego paró hasta ahí y lo puso blanco. ¿Qué explicación científica hay? No existe. Y afortunadamente, después de todo el movimiento que hicimos en el 82 con aquel programa, haciendo de más allá la cuarta dimensión de Canal 13, el pajarillo nos dio, el pajarillo nos dio que ustedes se enteraran de que existía Capilla del Monte, que se enteraran que existía el Templo de Fuerza y que sentía que la energía estaba tan presente. Esta ciudad que conocen ustedes ahora, una ciudad de gauchos. Cuando yo a la primera conferencia que la di en 1971, de julio, ataban sus caballos en el palenque que se tiene en la sala de Enrique, eran gauchos. Cuando hablé de esto en el año 71, el aplauso fue, no entendieron nada de nada. Se movió loco Fabio Serpa, buen actor, buen tipo y eso, pero se volvió loco. Pero al tiempo, con Guillermo Carrera,
pudimos darle la significación a esta ciudad, ahora que es una ciudad esotérica en el mundo. Cuando uno está en Nueva York, y lo hemos vivido con Adriano, o en Madrid, o en Londres, o en París, me dice, usted es argentina, ¿usted conoce el Cerro Uritorco? No me diga. Qué hermoso que sea un centro mundialmente conocido por la idea de dos hombres universitarios que tuvieron la apertura mental, la mente abierta, que vamos a ver tanto mañana, la mente abierta y la mente atenta, para decirles a ustedes una verdad que evidentemente es un trasfondo cultural maravilloso. El pajarillo Capilla del Monte, y gracias por estar. Un aplauso para todos ustedes. No tengo fortuna, afortunadamente no tengo fortuna, pero soy millonario en aplauso y en amistad y en amor. Vamos a tomar un vasito de agua, descansamos un ratito y vamos a hacer dos preguntas. ¿Quién le viene la cara? Sí. Dos preguntas. ¿Quién la pregunta que viene? No falta. Estamos bien. Tenemos unos 15 minutitos. Terminamos unos cuartos, más o menos. Y preparamos todo para la videoconferencia con Dante Franch desde Buenos Aires. Lo dejamos que descanse un segundito para que... No. Levante la mano o venga a llevar adelante. Dos preguntas, levante la mano. Señora. Quiero preguntar me llamo Marta. Marta. Fabio, le quiero preguntar, porque yo era joven cuando sucedió algo en Carlos Paz, vivía en Córdoba y hubo... María Elodia Presen. ¿Cómo? María Elodia Presen. Ah, el caso en el hotel que una recepcionista se... María Elodia Presen. ¿Fue real eso? Pero no digo la edad porque... No, me va a delatar a mí, porque yo tenía esa edad. Pero se le presentó un extraterrestre de casi 3 metros verde. Yo me acuerdo... No, 3 metros no. ¿Cuánto era? Porque en Córdoba no podía decir. 2,50 metros. Ah. Porque pasa que se acercó mucho María Elodia. Sí. Claro. Sí, nosotros en Córdoba nos enteramos de eso. Yo iba mucho a Carlos Paz, entonces se hablaba mucho, pero quería saber por usted si es verdad. ¿En qué año fue? Me parece que 72, o fue antes. 31 de agosto de 1968. ¿Está bien? No sé, yo no me acuerdo de la chica. Sí, gracias. Entró este ser, ella estaba, se había venido en Motel La Cuesta, ¿te acordás? Motel La Cuesta, y el apartamento de María Elodia aparece. Viene y ve que viene un ser con una sonrisa. No, él sería el mismo o uno similar al caso del tique de la Florida. Venía con una especie de bola en la mano, bola luminosa. Y entra y eso. María Elodia, cada vez que levantaba la bola, ella un poco se desmayaba. Y se le sonreía mucho. Y ella se asustó y se fue corriendo. ¿Y sabe qué? Después me dijo, ¿sabe qué, Fabio? Ese tipo no me quería hacer mal, no me quería hacer mal. Tiene una sonrisa maravillosa. Y somos nosotros los que tenemos el miedo. La peor cárcel que tiene el ser humano.
Ahora viene el nuevo tiempo que vamos a vencer el miedo. El miedo, ¿sabe cómo se vence? Con el amor y con la seguridad espiritual. Sean seguros espiritualmente, no seguros socialmente, ni políticamente, ni económicamente, ni religiosamente. Sean seguros espiritualmente. La fuerza está dentro de uno. ¿Se acuerdan el conócete a ti mismo para conocer a la hermana de Dios Sócrates? El genio de los genios. Ese muchacho clavado en la cruz, llamado Jesús, dijo, ámate a ti mismo para amar a los demás. Y ama a tu semejante. Tenemos que amar a nuestros semejantes. Nuestro semejante es más importante que nosotros. Amo con todo mi corazón, mi cuerpo y mi mente. Ya no soy yo, sino tú en mí y en el universo de nosotros. Y ustedes van a ser los protagonistas del nuevo tiempo, porque ustedes son los protagonistas y tienen que hacerlo con mente abierta y mente atenta y con seguridad espiritual, y la van a adquirir. Ustedes van a vivir un siglo maravilloso, el siglo XXI. Yo me tengo que ir porque es ley de vida, que tengo que ir. Pero ustedes van a vivir un tiempo. Bueno, ustedes hablan de para mañana. No, venga mañana. Otra preguntita. Gracias. Mónica. Hola. Hola. Sí, Fabio, usted comentó antes el caso Yancas que había, y se ha repetido muchas veces a lo largo de los avistamientos que se acercan a espejos de agua, ¿no es cierto? Sí. Y también a tendidos eléctricos, ¿no? ¿No es así también? El caso Yancas, además de ser, ganamos el premio mundial, la mejor investigación por parte de Puerto Rico en México. ¿Saben por qué? Puse 9 médicos investigados, hicimos 16 sesiones de hipnosis, 3 pentotal sódicos, eso era verdad. Hecho con un Ricardo Milmov, que era médico forense de la policía de Bahía Blanca. Y además, en el tiempo que él decía de 1:30 a 2:30 de la madrugada, se cortó a 14 ciudades de Bahía Blanca, se cortó la luz, porque él vio cómo sacaban el cable de la tensión, bajaron con una especie de manguera. Es muy tosco para ellos la manguera, pero es el vocablo que tenemos nosotros. Y tomó el agua del pequeño riacho que veía al lado, y la otra era el cable de tensión. Hacen masa con el agua y toman cable de tensión. Y la propulsión, ¿tomaron cuenta? Como hipótesis de trabajo que tenemos con el doctor Marley, se mueven a través del agua y vienen a buscar el agua acá al planeta Tierra. La división del oxígeno con el hidrógeno tiene una potencia. El viejo Einstein lo decía. ¿Y algo más que decir? No, eso que se repite, eso del espejo de agua y del tendido eléctrico. Sí. Siempre se repite así. Fue el primer imbécil que se dio cuenta de la década del 60 y se lo transmitió a otros investigadores. Muchas gracias. No. Señor. Sí. La pregunta acá. Bien fuerte, por favor. ¿Qué hay con los mensajes que a veces no llegan? Con un mensaje que nos llega. Los contactos telepáticos con extraterrestres. Y son esos, hay que investigarlo con cada uno. Tiene pie de plomo, porque a veces los mensajes son verdaderos. Como dije, son unos contactos de distinto tipo y yo junté granitos de trigo, no sé, perdí la cuenta de hacer como 10.000 casos de contactos telepáticos que he examinado. Los 10.000 casos me quedé como con 5, 6 o 6. Porque está la mente de por medio. Ustedes a lo mejor piensan que es un contacto con extraterrestre y no lo es. Hay que investigar cada caso y eso es una verdad. Y los mensajes, bueno, mañana vamos a hablar mucho de los mensajes. Venite mañana. Sí. Sí. ¿Quién? Yo quería saber, en el caso del año 47, si los cuerpos esos que se hicieron las autopsias que nosotros no vimos, si están aún en conservación. Sí. Ah, están en Me vas conservación. a ir a jugar para ¿Sí? Me vas a ir a jugar patio en el ATI, el Technical Intelligence Center, Centro de Tecnología. El Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea no está en el 51. Yo estuve con el buen detective en el 51. Caminando por el área, tenía la mirada de los militares que se ponen siempre, los lentes negros. Caminaba con buen detective y nos reíamos mucho. Porque
todo lo que hacíamos estábamos vigilados, recontra vigilados. Ahí se hacen pruebas de tecnología en el área 51, pero no estamos totalmente. No. Gracias. No, por favor. Sí. Sí. Yo le quería preguntar, usted al comienzo menciona que Capilla del Monte forma parte del triángulo menor. La pregunta sería cuál es el triángulo mayor, si es que hay en ese caso, porque debería haber para dar una comparación del triángulo mayor. Bueno, muy bien. Guillermo, lo tengo que repetir otra vez, Guillermo, perdóname. Bueno, hipótesis de trabajo del doctor Guillermo Terrera y de Fabio Salva. El triángulo de fuerza, nos dimos cuenta, acá se venía a curar los tuberculosos, todo, acá se ha curado cáncer, cantidad de gente. El triángulo de fuerza de Córdoba es un gran cambio magnético. La punta de este triángulo, la punta de arriba, que se resuelva, o cruz del eje, mejor, la parte del medicado járico. Cruz del eje. Acá, el ángulo de mi derecha, izquierda para ustedes, está la laguna de Mar Chiquita. La laguna de Mar Chiquita, que es una laguna de mar sagrada, que sale el ovni de adentro de la laguna. Este ángulo de acá, de la izquierda, de mi izquierda, de la derecha de ustedes, está en el valle del Conlara, donde está el maravilloso, pasando la Sierra de los Comechingones en la provincia de San Luis. Y esta base, estos dedos de acá, es la carretera que ustedes deben haber pasado, que une entre la laguna de Mar Chiquita y Minas Clavera, digamos que pasa por Carlos Paz, la primera población está de Carlos Paz, y la perpendicular de este ángulo es el Valle de Punilla. Todo ese Valle de Punilla es el tema de nosotros, todo es un gran campo magnético, muy similar al similar también que hay en África. Y del tercio, de los 2 tercios de este triángulo, el triángulo menor, en la parte de esto, está el Cerro Litorco, la cadena del Cerro Litorco, porque es el Cerro Litorco con la gemela, con el Pajarillo y con Terrone, y está en el centro del ojo esta Capilla del Monte. Es el tercio de los 3 tercios que forman parte del triángulo menor. ¿Se comprendió? Más claro imposible. Sí. Ariel. Hola, muy buenas. Un gusto, don Fabio. Mi nombre es Ariel Pro, le quería hacer una pregunta. Y siempre se habla de esas visitas de la NASA aquí en la zona. Yo por lo menos pude investigar que vino 3 veces, entre oficial y extraoficialmente, a hacer investigaciones aquí en distintos lugares, entre ellos la huella del pajarillo. Si usted me puede corroborar algunas otras visitas de todo este tipo de personas que han venido acá. Totalmente, sí. Y hay gente que viene también los hombres de negro. Bueno, pero te digo una cosa de la NASA. En la década del 60, el doctor Jacques Vallée, astrónomo de la Universidad de la Sorbona de París, que él siendo astrónomo tenía 21 años, en el telescopio de la Sorbona de París, vio pasar un ovni. En aquel momento había una luz y se separó con el telescopio. Y como buen científico, que es siempre Jackie, todavía no murió afortunadamente, un poco más joven que yo, tenía 84 años exactamente Jackie. Empezó a investigar, lo mismo que me pasó a mí. Yo vi un ovni y empecé a investigar, no me quedé con el sí ni con el no. Y de repente él se va a Estados Unidos, se hizo famoso en Estados Unidos, y la NASA lo llama para hacer el mapa del planeta Marte. Es asesor científico de la NASA, Cuando entra uno de los nuestros, porque ya quiere de los nuestros, entra en la NASA, le decimos papita para el loro. Ahora tenemos uno de los nuestros, y a los 2 años que estuvo en la NASA, me escribe a mí una carta, me dice lo que escribió a Hamilton, a Raya Stanford, a todos los amigos que éramos en la década del 60. Me dice, mi querido amigo Fabio, ¿sabes qué? La NASA no puede investigar ni sabe nada de los hombres. Porque la NASA se dedica a la cohetería espacial, no tiene ninguna tecnología para los hombres. Y la NASA quiere saber, igual que nosotros, no tiene ninguna tecnología para averiguar. Es otra tecnología totalmente distinta, la cohetería espacial, y más te digo, la cohetería espacial son cañitas voladoras. ¿Sabes quién dijo que era cañita voladora?
El doctor Hermann Ober, el creador de Peenemünde en Alemania, el creador de la cohetería alemana, que dejó la cohetería. Yo fui representante de él acá en Argentina. El doctor Hermann Ober debía dejar la cohetería para porque con eso no vamos a hacer el viaje que yo pensaba en las estrellas. Y empezó a dedicar a la unilogía. Y el doctor Hermann Ober es el que dijo que venían de Tau Ceti y Epsilon Eridano, los Urania, decía él. Y Tau Ceti está 4 años luz, en nada para ser terrestre. Vienen de las Pleiades que están a 400 años luz, así que es nada para él. Pero la NASA siempre quiere meter la nariz, pero la técnica a veces con la NASA viene el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Dicen que son de la NASA, que a lo mejor no del Servicio del ATI, el Technical Intelligence Center, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea Norteamericana, que estuvieron acá, sí, es verdad. Es verdad. Varias veces. En el caso aquí que la Florida, conmigo no iban a visitar, porque saben que soy un poco parcialista para ellos. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, la última pregunta. Ariel, señora. Hola, soy Vivi. Por favor, más alto. Quería preguntarle, alrededor del año 80, porque no tengo tanta memoria como usted, las fechas exactas. Todo el mundo tiene memoria, la memoria es perezosa, hay que ejercitarla. Vamos a ponerle estimado. Todo el mundo tiene memoria. Alrededor de los años 80 acá se produce un fenómeno en el Uritorco, alrededor de las 21 horas hasta las 21:15, que empezaba con una luz a la mitad del Uritorco, casi exactamente de la mitad, digamos transversal y verticalmente, con una lucecita que se prendía, se apagaba, cambiaba de colores, de intensidad, y esto iba subiendo para que se imaginen como si fuera zigzagueando, también aparecía más arriba, se prendía, se apagaba, cambiaba de color hasta que llegaba arriba, como si fuera arriba del Uritorco, como un poquito más atrás. Se iluminaba mucho esa zona, se prendía, se apagaba, cambiaba de colores y desaparecía. Ese fenómeno duraba 15 minutos. Estuvo bastante temporadas, digamos, de verano que yo he venido, después desapareció y apareció como 20 años después. No, tu caso, no digo por miles de testigos. Algunos lo habrán visto, supongo. No, eso se repitió muchas veces ese fenómeno, se repitió muchísimas veces eso, muy clásico de la nave extraterrestre. Y de una cosa que desapareció. Atención, yo que un avión se pierde de vista, cuando uno lo mira se va perdiendo de vista, y estas naves siempre desaparecen. Abren lo que decimos con el doctor Barney, la puerta dimensional, y escapan de la visibilidad a la invisibilidad. Practican y han evolucionado mucho más. La última teoría de Albert Einstein, que la teoría de los campos ionificados, que le encantaba el mundo de la invisibilidad, fanático de los hombres. Muchos casos como el tuyo, muy similares, no es solo. Pero mire que esto sucedía todas las noches. Sí. Yo tuve la temporada de enero, vamos a suponer, o febrero, y sucedía Sí, pero había el mismo fenómeno. La duración no tiene tanta importancia. Claro. Puede ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, toda una noche. Pero sí creo que fue en el año 1983. Tu caso personal, pero ha habido muchos casos. Después del pajarillo, no sé, es muy de nada extraterrestre. ¿Sabes qué? Ponele que sea un ovni, objeto volador no identificado, porque no hay ningún aparato físico, aparato lumínico o energético que haya creado el ser humano para hacer todas esas piruetas que vos estás narrando. Es extraterrestre, fuera de los terrestres, fuera de nuestro conocimiento y fuera de nuestra verdad cultural. Sí, pero muchos casos. Te felicito y gracias por el caso. No déjame cantar. Así lo ven al amigo Frank. Bueno, vamos a dar un aplauso grande.
hicimos, No se bajan, por favor, todavía. Sí. ¿Y escucharon el programa que hicimos hoy con Fabián? Sí. Hizo emocionar este desgraciado. Maldito, ¿no? Muchas gracias. Los espero mañana a las 8 de la noche. Que vamos a hablar de un tema totalmente distinto. A las 6. A las 18 horas. A las 18 horas La también. jornada dice 19, 18 horas. Antes que se vayan, vamos a tomarnos un ratito y el que quiera volver, vamos a hacer una videoconferencia, preparamos todo para hacer una videoconferencia con Dante Franchi desde Buenos Aires, que fue una persona observadora, un investigador que estuvo el día que sucedió lo de la huella del pajarillo. Increíblemente, a las 10:30 se van a cumplir 30 años de la huella del pajarillo y va a estar Dante Franchi desde Buenos Aires festejando ese cumpleaños. Sea lo que sea que hayan vivido o sientan ustedes, también es una persona que merece ser escuchada, muy respetada, no sé si muchos lo conocen, en el ambiente de investigación, y es una persona que con mucho gusto nos va a dar una charla a partir de las 10. Tienen baños en el bar, tienen un baño acá a la vuelta, es mixto, el del bar es para el doble. Y a las 10:05 vamos a empezar con la videoconferencia porque más tarde va a haber música en la calle techada y no podemos extendernos mucho más de las 11. Acá tengo una foto que me dejó Dante Franchi, que sacó el mismo día que se hizo la huella. Esa foto la tengo para mostrar cuando Dante me lo autorice. Y bueno, como decíamos, mañana está el seminario a las 18 horas. Van a ser entre 3 horitas. A mí él me puso nervioso porque me puso seminario. Taller vivencial. Vamos a hacer armonizaciones. Quiero acomodar a ustedes. Porque está medio de pelotado, ¿no? Y después el lunes a las 20 horas va a estar Ricardo González con una conferencia de 2 horas y una videoconferencia con Sixto Paz Web desde Perú a las 22 horas. Y el martes un seminario, no sé si es seminario, no está vivencial, con Ricardo González a las 18 horas, aproximadamente son 4 horas de taller con Ricardo. Eso es más o menos la información que tenemos para dar. Y bueno, antes de saludarlo, yo creo que se merece un gran aplauso nuevamente. El delirante que tengo acá al lado, yo le tiro una idea y enseguida en minutos. En la Semana Santa, dentro de poquito tiempo, en este mismo lugar, vamos a inaugurar, como dijiste, el espacio Fabio Serpa. Con toda mi vida documental e investigativa, lo que ustedes se requieren, con videos, con documentos, con toda mi historia, un poquito cortita la historia cortita mía. Así que van a estar todos invitados acá. Lo que se puede armar en este tiempo que falta, que es poco, va a ser eso, para después buscar un espacio... Hay toda una baulera. Hay que meterse en la baulera de Fabio, que es todo un viaje, y después vendremos acá y armaremos con lo que esté ahí lo mejor que se pueda. Tenemos poco tiempo, pero seguramente después vamos a buscar un espacio físico firme, seguro, en los alrededores de Capilla, para que quede una especie de museo. Me gusta mucho. Ustedes saben lo que quiere decir Samadhi. No saben, ¿no es cierto? ¿Dónde está Mabel? Mabel no está. Está Sergio. En presencia espiritual. ¿Y Sergio? Tampoco, está pintado. Es la unión del hombre con Dios y con el amor. Y el protagonismo de mañana en el seminario, en esta radio vivencial. No es un sitio ideal para ustedes. Qué pintor que es Sergio, Es una maravilla, es un genio, No quiere que lo repita tanto porque es muy de bajo partido, pero es un genio, un genio. Bueno, seguimos en un rato.